Muchas gracias a todas y a todos. Primero que nada, magistrado, muy bienvenido a esta institución que lo recibe con la calidez y el cariño, y a mis compañeros integrantes del cuerpo académico de Derecho Parlamentario, don César, siempre un privilegio poderlos saludar. Maestro Juan Carlos, igualmente estar con ustedes. Sin lugar a dudar, yo quiero iniciar diciendo que tengo 50 años de edad. Luego entonces me ha tocado vivir de cerca toda la transformación y la evolución electoral. Como ciudadano he tenido la oportunidad de ser diputado federal con mi compañera de fórmula, y don César lo recuerda muy bien, con Elda Gómez Lugo, y yo sí después era el suplente y después fui propietario, no porque ella ha sido Juanita, sino porque mi amiga fue a contender por otro cargo de elección y yo fui designado propietario en esa polémica elección del 2006. Entonces me consta de mutuo propio que efectivamente, como todas las elecciones que desde la creación del Instituto Federal Electoral se creó, todas han sido garante precisamente de la democracia. Esto me ha permitido también ser coordinador jurídico de la legislatura local. He sido el apoderador legal de la Cámara de Diputados. Luego entonces me tocó en el 2011-2012 todo el proceso electoral y me ha tocado vivir en carne propia la evolución. No solamente eso, y también he sido abogado postulante en materia de derecho electoral. Entonces, y lo último que hice en materia electoral es que fui secretario técnico de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal con el magistrado Felipe Fuentes. Y algo que omitió mis dos antecesores: el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal creó, antes que la Suprema Corte, la justicia en línea. Se recibieron los primeros litigios en línea precisamente durante la pandemia. Después la Suprema Corte, aunque se enojen los compañeros de la Corte, fue precisamente el Tribunal Electoral quien inició la justicia en línea, que es un parteaguas en la historia, porque el único tribunal que impartía ya en línea era el Tribunal de Justicia Administrativa, pero en temas de justicia fue precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Cuando me invitaron a dar esta charla, la pregunta que yo me hice: ¿por qué debemos defender y fortalecer al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? E inicio respondiendo la pregunta, que esa va a ser mi conclusión: porque todos los ciudadanos y ciudadanas de este país los hemos construido. Y no solamente desde la creación del IFE. Hay que recordar que desde 1951 se crea la Comisión Federal Electoral, y la ley electoral. Pero propiamente nuestro país no siempre ha sido un país democrático, efectivamente. Si nosotros podemos revisar el antecedente inmediato, pues es en 1917 con la Constitución, y después se vive esta gran crisis en la reelección de Álvaro Obregón en 1928, y Plutarco Elías Calles logra superar la crisis política que se dio y impulsa a Emilio Portes Gil como candidato. Y es muy emblemático: en su 1 de septiembre de 1928, ante el Congreso, al rendir su informe, dice Elías Calles: la necesidad que creemos definitiva y categóricamente de pasar de un sistema más o menos velado de gobiernos de caudillos a un franco régimen de instituciones. Y de ahí arranca todo lo que hemos conocido como instituciones. El Partido Nacional Revolucionario se funda en 1929, y que fue un partido hegemónico. No que no hayan surgido o existido otras opciones, pero como Vargas Llosa en algún momento le decía, que era un sistema construido como casi una dictadura perfecta. Hay que destacar que el Partido Acción Nacional surge en 1939 y gana su primera presidencia municipal en 1947 en Quiroga, Michoacán. Y es efectivamente a partir de Ruiz Cortines hasta el 2014 como vamos a encontrar una serie de evoluciones.
Es muy importante el periodo de Ruiz Cortines porque efectivamente se le da el voto a la mujer, que hasta entonces no existía. Asimismo, se reduce la edad para votar a los que tuvieran 18 años siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir, que eso obviamente ya tiene muchos años que se modificó. El presidente Adolfo López Mateos va a crear una figura muy interesante en 1962, precisamente buscando esta posibilidad de generar participación de la oposición, que es el diputado de partido. Se conservan, como hasta hoy lo conocemos, los 300 distritos electorales, y el partido que obtuviera el 2.5 de la votación nacional tenía derecho a 5 diputados y uno más hasta 20, hasta un máximo de 20. Esta figura va a permanecer de la misma forma hasta 1972, donde se modifica el porcentaje y se aumenta a 25. Y efectivamente, como bien dijo el magistrado Abante, es hasta la etapa de 1977 donde se agrega el sistema mixto, como hoy lo tenemos, con 100 diputados de representación proporcional. En 1986, y antes me refiero porque yo participé en esa elección de 1982 estando en quinto de primaria, y lo recuerdo perfectamente. Miguel de la Madrid fue candidato, Emilio Madero por el PAN, Arnoldo Martínez Verdugo por el PSUM y doña Rosario Ibarra de Piedra, que era amiga de mi mamá, por el PRT, y ahí anduve yo repartiendo propaganda de doña Rosario, que además era la primera mujer a la presidencia de la República. Entonces, las instituciones no se han construido por obra y gracia del Espíritu Santo para los que son católicos, sino ha sido un devenir precisamente de mucho tiempo. Esta reforma de 1986 viene una serie de modificaciones a consulta de unas audiencias que encabezó la Secretaría de Gobernación, que entonces era presidida por Manuel Bartlett Díaz, que se llamó Renovación Política Electoral y Participación Ciudadana en el Gobierno, que llevó precisamente a una serie de reformas donde se ampliaron los 200 diputados plurinominales, como hoy lo tenemos, se conservan los 300, se precisaron precisamente las circunscripciones electorales a 5 y se les iban a dar precisamente estos diputados de representación a quien obtuviera el 1.5 de votación. Sin embargo, la Comisión Federal Electoral seguía integrado, como lo dijo el señor magistrado, por el secretario de Gobernación, un diputado, un senador y miembros de los partidos políticos que, de acuerdo a la presencia de votos que tuvieran. Y quiero hacer mención precisamente que en estas mesas, a colación de la propuesta de reforma que está impulsada por el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, uno de sus hoy funcionarios de gobierno decía precisamente sobre el tema del Tribunal Contencioso Electoral en esas mesas en 1987, señalaba: el país requiere de un tribunal de pleno derecho, con las características de toda judicatura, estabilidad, profesionalismo, que dirima lo contencioso electoral, como existe en otros países. Crear un tribunal caracterizado por su plena jurisdiccionalidad, autonomía técnica, orgánica y presupuestal, su ubicación imparcial y su partes sin adscripción formal y material de los poderes públicos. Su promo en el sentido de las resoluciones pasarán a autoridad de cosa juzgada, capaz de emitir dictámenes no juzgando en conciencia, sino conforme a derecho y de acuerdo al valor probatorio de la evidencia aportada por las partes y las diligencias decididos para mejor proveer, integrado por jueces profesionales que cuenten con las garantías que se apoye su imparcialidad. 1987. Y la verdad es que desde 1996 tenemos un tribunal con las características que se pedía por la entonces oposición, por hoy un funcionario precisamente del gobierno federal. México no se construyó en 1990 como lo podemos ver. Efectivamente, después de la crisis de la elección de política electoral de 1988 surge, y miren, aquí traje mi primera credencial de elector para votar, sin fotografía, porque así fue la primera. No tenía fotografía en 1991. Aquí va a dar fe Martita que yo tenía 19 años.
Y que no nació así. no, ella no. Yo ya era cancha reglamentaria. Y que precisamente fue Porfirio Muñoz Ledo, que entonces era representante del PRD, uno de los más férreos impulsores de la credencial para votar con fotografía. Y no han sido solamente esas reformas de 1990-91, y en el 91, nada más complemento la información del magistrado Abante, que no solamente fue Guanajuato, sino también fue San Luis Potosí, donde se dio la concertación, donde el doctor Salvador Nava, que encabezaba la elección por el PAN, pues no se le permitió llegar y designaron al ingeniero Gonzalo Martínez Corvalán en esa etapa de las concertaciones. Y como lo dije, efectivamente las modificaciones electorales no han sido solamente esas, ha venido una serie de ciudadanización muy importante. Había magistrados que eran los que integraban el Instituto Federal Electoral. Después empezó la ciudadanización después de 1994 y siguió una serie de reformas hasta el 2014, donde efectivamente vamos viendo esta evolución. Hay que destacar que en el 2005 hubo un cambio muy importante, porque después de Jorge Castañeda Gutmann, que busca ser candidato independiente y no se lo permite, se va precisamente hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de regreso se crean las candidaturas independientes, que también son reguladas por el órgano electoral, y también sus impugnaciones son atendidas por el Tribunal Electoral. Vamos, hay grandes avances. Después ya en la elección del 2012, las modificaciones para el 2012, se establece ya constitucionalmente la paridad de género y empieza a construirse lo que hoy conocemos en el 2014-2015, lo que es el Instituto Nacional Electoral. Pero hay una parte muy importante que es en el 2007, donde precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal toma esa gran fortaleza, pues no solamente para conocer de las resoluciones, sino también para emitir cuestiones de constitucionalidad, y el caso más reciente pues fue el tema de la elección de Baja California Norte, donde se pronunció también sobre la constitucionalidad, sobre una reforma que pretendía el entonces gobernador poder continuar y ampliar su periodo. Vamos, el Tribunal Electoral es un tribunal profesional, con gente que garantiza, pero sobre todo que tiene un amplio conocimiento de la ley, y que eso yo lo he visto en carne propia, que jamás se ha achicado ante ningún reto, ninguna presión de carácter político electoral. ¿Cómo se calificaban las elecciones antes? Desde la creación de 1917 de nuestro sistema, nuestra nueva constitución, hay que recordar que desde 1917 hasta 1977 el artículo 60 hacía que las cámaras calificaran sus elecciones, es decir, eran juez y parte. Los diputados calificaban su elección, los senadores calificaban su elección. Había un razonamiento que no está fuera de lugar, porque se consideraba que pues no debería de incidir ningún otro poder en cada uno de los mismos, es decir, que los diputados calificaron la elección de diputados y los senadores. Y fue efectivamente hasta 1977 donde se da una primera modificación y se crea un recurso que se llamaba, si no me va a corregir, el de reclamación, donde la Suprema Corte de Justicia conocía de estos medios, pero efectivamente durante la existencia de este supuesto, pues nunca hubo un solo recurso de reclamación que modificara alguna resolución. No quiero ahondar más, porque precisamente el magistrado, como nuestra compañera Marta Alejandra ha hecho mención, el tribunal desde 1996 ha seguido una serie de evolución y de transformación que nos permite hoy tener lo que tenemos: organismos autónomos, que es el Instituto Nacional Electoral, que es el encargado de organizar las elecciones, y hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que es el garante precisamente de la aplicación de la normatividad y de la Constitución. Soy un convencido que todo lo que fortalezca estas instituciones electorales será bienvenido. Todo lo que le quiera quitar fuerza o autonomía, debemos de analizarlo con mucho cuidado, porque sin exagerar, entonces estaríamos retrocediendo lo que desde 1951 todos los mexicanos hemos venido construyendo. Por mi parte es cuanto, y muchas gracias.